llevar a que aparezca una tríada de lecho, ¿no? Entonces, ¿qué patologías? Y la cantidad son diversas, ¿no? Puede ser una neoplasia, ¿sí? Puede ser enfermedades propias de la coagulación, como por ejemplo el déficit de proteína C, el déficit de proteína S, déficit de antitrombina 3, ¿sí? El déficit del factor 5, ¿sí? También dentro de otras tenemos el hecho de no movilización, ¿sí? De tener un paciente en cama, ¿sí? Se dice que un paciente, ya que supera las 72 horas de inmovilización, es muy probable que este paciente pueda desarrollar un evento trombótico de cualquier tipo, ¿sí? Hay otras enfermedades también, por ejemplo, autoinmunes, como por ejemplo el lupus, ¿sí? El síndrome fosfolipídico, sobre todo, que me pueden condicionar estas enfermedades, ¿sí? Las fracturas, ¿sí? De huesos largos, sobre todo de miembros inferiores, cadera, fémur, me pueden condicionar la aparición de una trombosis también, ¿ya? Entonces, yo tengo que prevenir y también tratar, ¿sí? La aparición. Entonces, vamos a empezar primero con la prevención y luego con el tratamiento, ¿sí? Entonces, para prevenir la aparición de estos estados trombóticos, lo que tengo que hacer es tratar de identificar qué pacientes tienen algún riesgo de desarrollo, ¿no? Y para eso tenemos a los scores, ¿no? Que nos ayudan a ver qué paciente tiene riesgo, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el score de Wells, tenemos el score de Padua, tenemos el IMPROVE, tenemos varios scores, ¿sí? El que debemos saber cuál es, Wells, que es el más popular, ¿sí? Entonces el score de Wells me estratifica el riesgo y me da un riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto de desarrollar un evento trombótico, ¿sí? Entonces, ya sea por su condición clínica, ya sea porque el paciente va a estar inmovilizado mucho tiempo por alguna fractura, por alguna cirugía, entonces yo le aplico una escala de Wells o cualquiera de las que están ahí y estratifico el riesgo del paciente, ¿sí? Y de acuerdo al riesgo del paciente yo le voy a ofrecer alguna alternativa, ¿no? Para reducir ese riesgo. Entonces, si yo tengo un paciente que me sale riesgo bajo, pues se recomiendan las medidas no farmacológicas, ¿sí? ¿Y qué es importante que recordemos en las medidas no farmacológicas? Que el vendaje compresivo no tiene ninguna utilidad. El vendaje compresivo no tiene ninguna utilidad en la prevención de trombosis, no sirve, ¿sí? Las medias compresivas cada vez tienen menos evidencia a favor de su uso. Actualmente solo están limitadas cuando no podemos ofrecerle alguna de las mejores otras opciones, ¿sí? ¿Y cuáles son las mejores opciones? Las de compresión neumática, ¿sí? Las de compresión neumática, ¿sí? Y las de presión intermitente, ¿no? Que es como que se inflan y se desinflan automáticamente, ¿no? Entonces, esas sí tienen evidencia de su funcionamiento. El uso de medias elásticas y peor de vendaje compresivo, cada vez el compresivo ya no tiene ninguna utilidad, ¿no? Si ustedes de repente en algunos hospitales cuando han rotado en cirugía todavía de repente han visto que le pongan vendas elásticas en las piernas, ¿no? Eso es digamos, eso nos da una falsa tranquilidad, ¿no? Es como, pero en realidad no es lo más adecuado, ¿sí? Cuando yo ya tengo un riesgo moderado, yo ya tengo que empezar a utilizar medidas farmacológicas. Y dentro de ellas la más popular en nuestro medio, por mucho, por varias razones, es las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? La enoxaparina, como ya lo he mencionado en la exposición, ¿sí?
La enoxaparina tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque al tener un tiempo de vida media corto y un porcentaje de efectos adversos bajo, hace de que tranquilamente yo en un paciente que va a tener que operarse, hasta 12 horas antes de la cirugía yo puedo suspender. Tengo ese margen, ¿no?, de suspensión. Puedo reiniciar dependiendo de del compromiso, y si ya no hay sangrado, puedo iniciar inclusive desde las 12 horas postquirúrgicas hasta las 36 horas postquirúrgicas, dependiendo de qué tan amplia ha sido la cirugía, puedo reiniciar ese anticoagulante. Y la ventaja es que me actúa rápido, o sea, en la primera dosis el fármaco ya está empezando a hacer su efecto anticoagulante. ¿Bien? Lo que tienen que conocer bien es la dosis. La dosis, cuando tenemos un paciente con riesgo moderado en el cual le voy a dar una terapia farmacológica de dosis baja, es de 20 miligramos de enoxaparina. 20 miligramos de enoxaparina, o sea, media ampollita. La ampolla más chiquita de enoxaparina viene de 40. ¿Sí? También hay de 60, pero la más pequeña viene de 40, le doy media ampollita. ¿Sí? Y si ya es un paciente con riesgo alto, ya le tengo que dar la dosis plena, que es 40 miligramos. ¿Ya? La vía de administración no es endovenosa, es subcutánea. ¿No? Subcutánea. La enoxaparina, ¿sí?, no se recomienda en pacientes que tengan falla renal, sobre todo con depuración de creatinina menor de 15. ¿Sí? Más de 15 de depuración todavía se puede seguir utilizando con precaución, teniendo cuidado de que estos pacientes requieran dosis ajustadas, ¿sí?, porque como hacer una depuración más lenta, entendemos que el fármaco va a estar más tiempo en sangre, ¿no es cierto? Entonces tengo que dar ajustes en la terapia, prolongando quizás la dosis, dando cada 48 horas, por ejemplo. ¿Sí? Otra contraindicación es cuando desarrollemos trombocitopenia secundaria. Se ha visto que la trombocitopenia secundaria a la heparina también puede traspolarse a la enoxa. ¿Sí? Entonces, si es un paciente que me hace trombocitopenia, tengo que suspender también enoxaparina. Por lo demás, es un medicamento bastante seguro. Algunas guías, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, si dices, tú tienes un paciente de 100 kilos, ¿le sigues dando 40? Lo que dicen que pacientes con obesidad se recomienda ajustar una dosis de 0.5 unidades por kilo de peso, ¿no? Entonces, si es un paciente gordito que me pesa 100 kilos, le daré 50 unidades, ya no 40. ¿Sí? Pero el estándar es 40, ¿no? Excepto si el riesgo es moderado, que le daré 20. ¿Sí? Se recomienda la warfarina, que es un tercoagulante oral dependiente de vitamina K. ¿Ya? ¿Se recomendará para profilaxis? No se recomienda para profilaxis. ¿Sí? Los nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes orales directos. ¿Qué anticoagulantes orales? Hay varios, ¿ya? Los que tienen que conocer bien ustedes son básicamente tres: apixaban, rivaroxaban y dabigatran. Son los más usados actualmente en el Perú. ¿Sí? Apixaban, rivaroxaban y dabigatran. ¿Ya? Edoxaban también hay en el Perú, pero no tiene tanta utilidad edoxaban. ¿Ya? O sea, no está su uso muy extendido. ¿Sí? ¿Eso se puede utilizar para profilaxis? Sí, se pueden utilizar para profilaxis, pero hay que dar dosis que vendría a ser la mitad de la dosis habitual del fármaco. ¿Sí? La mitad de la dosis habitual del fármaco, pues su compañera ya ha expuesto muy bien cuáles son las dosis, que ahorita las vamos a ver cuando manejemos tratamiento. ¿Sí? Ahora, otra alternativa, ¿qué doy en todo caso de que se me presente un paciente con trombocitopenia? ¿Qué doy? Fondaparinux. Fondaparinux 2.5 miligramos cada 24 horas subcutáneas.
Es la alternativa que tengo en caso de un paciente que presente plaquetopenia secundaria a uso de heparina o enoxaparina. ¿Sí? Ya, vamos a terminar de hablar de enoxaparina con esto último. ¿A qué nivel actúa la enoxaparina? ¿En qué factor de la coagulación? El factor IX. ¿Y cuál es su antídoto? No tiene en el mercado. Hay un biológico que está en estudio, que sí serviría, pero en general en nuestro medio no tenemos. ¿Sí? No tenemos. Por ahí me dicen, doctor, ¿y el sulfato de protamina? ¿Han escuchado hablar de eso? Sulfato de protamina, ¿el antídoto de quién es? De la heparina. ¿Ya? De la heparina, si tiene antídoto, es el sulfato de protamina. Doctor, ¿los nuevos anticoagulantes orales, la Pixaban, esos nuevos, tienen antídoto? No hay disponible en nuestro medio, ¿sí? Pero si tiene, también es un biológico similar al del enoxa, el andexanet. Andexanet, no hay en el Perú, ¿ya? Si no me equivoco, cada país está $1000. No es muy comercial, ¿por qué? Porque es muy raro la intoxicación por los anticoagulantes. Muy raro, por eso casi no se usa, pero está ahí. ¿Ya? ¿La warfarina tiene antídoto? Sí, ¿no? La lechuga. ¿No? ¿Qué más? Las algas. La vitamina K es el antídoto. ¿Sí? Es el antídoto. Vamos a ver. Entonces, terminamos con profilaxis, ¿sí? Ahora viene tratamiento. Y el tratamiento que corresponde el día de hoy es la trombosis venosa profunda. Pero, no es el curso, pero primero hay que ver cómo diagnostico una trombosis venosa profunda, ¿no? Solo deberíamos ver el tratamiento, pero tenemos que ver eso. Ya quizás no nos alcance el tiempo, pero la ventaja es que la próxima semana es solamente TEP y que como ya hemos visto esta parte va a ser súper corto, porque ya vamos a ver cómo el tratamiento es igualito, por si acaso. De esto y del otro es igual. ¿Ya? No hay mucho que lo de ahora es más importante. Entonces, primero, ¿cómo diagnostico una trombosis venosa profunda? ¿Qué se les ocurre? Triada de bicho. Ya, o sea, la triada de bicho es la fisiopatología de la génesis de una trombosis. Pero una trombosis, ¿cómo lo diagnostico? ¿No? O sea, ¿en qué paciente yo? A ver, a mí, ¿cómo me dirían, doctor, usted tiene trombosis venosa profunda? Oye, no, sospecho que tenga trombosis venosa profunda. ¿Aumento de volumen de los miembros inferiores? No, de uno solo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que una extremidad esté con aumento de volumen más hinchada que otra. ¿Sí? Ese es un signo evidente de una trombosis. Doctor, ¿y qué tal si tiene las dos piernas hinchadas? ¿Sospecharé de trombosis? Es en lo que menos tienes que pensar. Si nunca se va a dar una trombosis bilateral, normalmente es unilateral, ¿sí? Es unilateral. Y cuando veas un edema, un hinchazón de una pierna versus otra, ¿pensarás en falla cardíaca? No. ¿Pensarás en falla renal? Tampoco. ¿Pensarás en cirrosis? Tampoco. Entonces, ¿en qué pensarás? Primera, trombosis. Segunda, puede ser que tenga un problema en la circulación linfática, ¿sí? Un problema en la circulación linfática, por ejemplo, una hematiasis, ¿sí? Con una filariasis, que
normalmente no hay mucho aquí en el labio. ¿Qué otra cosa? Un tumor abdominal, ¿ya? Sobre todo los sarcomas retroperitoneales. Los sarcomas retroperitoneales me obstruyen la circulación linfática en esa zona y producen un edema, ¿sí? Alguna otra tumoración me puede infiltrar la zona inguinal y hacer que se aumente, pero es mucho más raro, ¿sí? Lo más frecuente es trombosis. Entonces, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otro signo más tendrá el paciente? El paciente refiere claudicación de una pierna solamente. O sea, ¿qué les dice? Doctor, camino y se me cansa la pierna derecha. Ya no puedo caminar, me canso. ¿No? Recuerden la claudicación, ¿no? de la insuficiencia cardíaca. El paciente que camina y se cansa, se agita rápidamente, ¿no? Ya no puede ser, eso se llama claudicación, ¿no? En este caso es claudicación, pero solamente de la extremidad afecta. ¿Qué más va a referir el paciente? Puede referir parestesias, ¿no? Adormecimientos en esa extremidad, hormigueo, cazón. ¿Qué más? El paciente va a tener signos clínicos los cuales yo le tengo que aplicar para ver si es que es o no es, ¿no? Porque ahí también entra la tromboflebitis, me puede aumentar, la trombosis venosa superficial. La trombosis venosa superficial es lo que la gente conoce como varices, ¿no? Las varices. También me pueden aumentar el volumen, ¿sí? ¿Cómo? Clínicamente, ¿qué signo característico? ¿Cuál es el principal signo característico con el cual yo identifico una trombosis? ¿Cómo se llama? ¿Cuál se le pone? Hoffmans. Muy bien. Ese signo, ¿en qué consiste? En que ustedes flexionan, elevan la pierna afectada, flexionan el pie y se desencadena dolor a nivel de los gemelos, ¿sí? O, en su defecto, el Hoffman, que le dicen como que Hoffman ayudado, ¿qué quiere decir? Que tú le flexionas y le presiones los gemelos y se desencadene dolor. Entonces eso es un Hoffman positivo, es un signo clínico característico de la trombosis, ¿sí? ¿Qué procede a continuación? Es algo que no se dijo en la exposición, que hubiera sido ideal que coloquen un algoritmo, ¿no? ¿Qué dice? Ya, tú tienes tu paciente, tiene aumento de volumen, ¿lo anticoagulas? Tiene Hoffman positivo, tiene aumento de volumen de la pierna derecha, ¿sí? Tiene claudicación. ¿Qué hacemos? ¿Lo anticoagulamos? ¿De una vez? No. Tiene que empezar un algoritmo diagnóstico, ¿sí? Una vez que tu paciente tiene esos signos clínicos, tú le tienes que aplicar una escala para ver el riesgo. ¿Cuál es la escala? Wells. Le aplico una escala de Wells, ¿sí? Y la escala de Wells me puede decir riesgo alto. Me puede decir riesgo medio y riesgo bajo. Si me sale riesgo bajo, yo tengo que hacerle un dímero D. ¿Por qué? Porque el dímero D no me ayuda a diagnosticar la enfermedad, no tiene buena sensibilidad, ¿sí? Si ahorita todos nos toman un dímero D, somos 16, es muy probable que 4 de nosotros tengamos dímero D alto, sin tener trombosis. Es muy inespecífico. Si por ahí alguno está con gripe, le puede salir dímero D alto. Si alguien por ahí, de alguna de las chicas, está con su periodo, les puede salir el dímero alto, ¿ya? Si alguien está con diarreíta, le puede salir. Es muy inespecífico. Pero lo que sí tiene es buen valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si me sale negativo, no es, 100% de seguridad no es.
Entonces, por eso que aplicamos el número D, chicos, ¿no? Porque tú tienes una clínica, ¿no? Tú tienes la clínica, pero tu Wells te salió riesgo bajo. Tienes una clínica sugestiva con un Wells bajo, es como que dos cosas se están peleando, ¿no? Tú, como médico, dices sí es. El Wells te dice no es. ¿Quién es el que define? Dímelo D. Si dímelo D sale normal, no es. Definitivamente no es. Te equivocaste, no te equivocaste, sino que es otra cosa. Ve tus diagnósticos diferenciales. Si sale positivo el dímelo D, es. No es. No es. Todavía no. Poco a poco, no se acelere. Porque la única forma de diagnosticar una trombosis venosa profunda con seguridad, el gol estándar, ¿cuál es? El Doppler venoso de miembro inferior. El gol estándar para el diagnóstico es el Doppler venoso de miembro inferior. Entonces, han visto que es bien bonito como un caminito, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gusta porque me gusta la clínica, ¿ya? No sé si a alguien le gusta la cirugía o a mí me gusta, le va a parecer aburrido. Pero entonces yo entro a mi caminito y digo, ya, me parece que es. Me parece. Le aplico el Wells. El Wells me sale bajo. 0 me sale. Pucha, ¿qué hago? Ya, dímelo de. Dímelo de. ¿Me sale negativo? ¿Qué digo? No es. Me pongo a buscar otra cosa. Me sale dímelo de positivo. ¿Qué hago? Doppler. Si me sale Doppler, efectivamente hay una trombosis, inicio el tratamiento. Ahora, vámonos con los otros. Yo tengo la sospecha clínica. Le aplico mi escala de Wells. Me sale moderada o alto. Si me sale alto, me salto el número de y de frente me voy a Doppler. ¿Sí? Si es moderado, a mi juicio clínico, veo si le pido un número de o de frente me voy a Doppler. Y la pregunta que el año pasado un alumno me hizo, doctor, ¿y por qué no le hacen Doppler mejor a todos? Que es más práctico, ¿no es cierto? Es caro, es más caro. Entonces, en un servicio sanitario, ¿no? Digamos, tenemos que tratar costo efectivo, ¿no? Entonces, mejor con el dímero D y ya no tiene que hacerse un ecodoppler, me ahorro dinero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer de esa manera. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo mi diagnóstico hecho, confirmado, con toda seguridad. ¿Sí? Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si yo tengo los síntomas? Paciente efectivamente, ¿no? Me sale un Wells alto. Me sale un Wells alto. Ojo, riesgo alto de trombosis clínica, pero el Doppler me sale negativo. ¿Descarto? No. Cuando tienes un riesgo alto y una clínica muy sugestiva y tu eco, tu Doppler te sale negativo, no te quedas ahí, le pides un dímero D. Le pides un dímero D y el dímero D te define todo, ¿no? Te dice si no es. Si te dice sí, ¿qué haces? Repites nuevamente el Doppler o haces un angiotem. Ahí entra el angiotem, ¿sí? Que es otro, o una angioresonancia, que es mucho más sensible que el ecodoppler, pero no es del gold estándar. ¿Por qué? Porque es más costoso. El Doppler es más barato que una tomografía, que una resonancia. Ya ahí el paciente se va a un estudio vascular para confirmar o descartar el diagnóstico, porque pasa algunas veces. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa algunas veces que hay trombosis muy alta, por ejemplo, en la rama donde se dividen la